sean todos y todas al arte de curar. Este espacio donde ustedes, la familia del arte de curar, son lo más importante. Y a seguida de ustedes, nuestro empeño en hacer énfasis en la medicina preventiva, en precaver para no tener que lamentar y saber que es una responsabilidad personal el cuidar de nuestra salud y de la salud de nuestra familia. A veces hay situaciones que algunos malestares en la salud física que no se le da a veces mucha importancia. Un dolorcito de cabeza, un dolorcito de estómago, no sé, como que estoy teniendo un problemita en este ojo, me duele la cabeza y a veces como que se me pone más intenso. Alguien me dijo que puede ser migraña y lo que hacen es hacer un té de limón con manzanilla que la vecina le dijo que era bueno para eso. Y las cosas se van intensificando y resulta que el dolorcito de cabeza puede ser una migraña y que esa migraña puede desencadenar una serie de situaciones que pueden ser un peligro potencial para su salud. Precisamente, el tema de hoy trata sobre la relación que hay entre la migraña y situaciones cerebrovasculares. Para eso, tenemos una especialista con una amplia experiencia en el área, en diferentes series de situaciones y de estudios que no puedo mencionar porque es demasiado largo el currículum. Estoy hablando de la doctora Winfrani Espaillat, la cual es neuróloga con una subespecialidad en neurología vascular. Aquí con usted, doctora, agradeciéndole infinitamente su tiempo y que nos haya permitido que la vamos a incluir desde hoy ya en la familia del arte de curar. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Gracias por tomar en cuenta el trabajo que hacemos y por tratar de llevar información preventiva a los televidentes. Otra cosa, mi hijo, coproductor del programa, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, le envía sus excusas porque coincidencialmente él es docente en INTEC y hoy está dando el examen de medio término y por eso no está aquí. Así que sus excusas formales ya será en otra ocasión porque esta es la primera vez que usted viene, pero esperamos que se incluya en la familia y esto haga su casa. Así será, así será. Vamos a entrar inmediatamente en materia porque el tema es bastante largo y lo primero que vamos a hacer es ¿qué es la migraña y cuál es la diferencia entre la migraña y un dolor fuerte de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza, conocido médicamente como cefalea, es el nombre general, incluye varios tipos de cefalea, donde está incluido la migraña como uno de los más conocidos, también en conjunto con la cefalea tensional. La migraña tiene criterios diagnósticos propios dependiendo de muchos factores para tú diagnosticarla, a diferencia de un simple dolor de cabeza fuerte. Cuando hablamos de migraña per se, tenemos que tomar en cuenta que esta persona, primero, pudo haber debutado con estos cuadros desde la niñez o adolescencia temprana. Es un dato clave en la consulta, cuando le indagamos sobre su historia de dolor. También esta persona suele tener un dolor hemicranial, es decir, a predominancia de la mitad de la cabeza, o sea, de un lado de la cabeza. Este dolor, aparte de estas características, suele tener acompañantes. Estos acompañantes van
desde náuseas que pueden inducir al vómito en muchas ocasiones. Pueden también tener fotofobia, que es una intolerancia a luces brillantes. Pueden tener intolerancia a ruidos fuertes y a olores también fuertes. Por eso decimos que la migraña tiene un componente sensitivo muy importante. Estas personas tienen también, acompañado a estos, dicen ver destellos centellantes de luz de diversos colores antes que aparezca el dolor. No hay una predominancia de horario, pero sí son un tipo de cefalea que suele durar más de 2 horas hasta 4 días. Cuando este pico de dolor llega, revertir este dolor puede ser muy difícil. Por eso vemos que pacientes con este tipo de crisis pueden asistir a las emergencias y a pesar de eso, de ser medicada o medicado de forma endovenosa, no hay una mejoría absoluta del dolor, sino que se van con la famosa penita, como en buen dominicano dirían, con el dolor controlado pero persistente. Entonces, ¿cómo yo diferencio la migraña de un simple dolor de cabeza fuerte? Porque se acompaña de todo lo que ya les mencioné, porque tiene un inicio en las edades que les mencioné y porque tiene una ubicación en la cabeza específica. También, doctores, es un dolor que puede ser pulsátil, la persona sentir latidos a nivel temporal del dolor. Pueden ser un dolor martillante, sentir que le están martillando la cabeza. Son los tipos o más bien calidad de dolor que siente la persona con migraña, a diferencia de otras que sienten como si tuviesen un casco puesto o una venda que le está apretando toda la cabeza y que el dolor es tolerable, que pueden volver al trabajo. La migraña no. La migraña es una de las principales causas de ausencia laboral, porque el dolor, el rango de dolor va de moderado a severo. Además de eso, doctora, uno oye siempre decir y asocia la migraña a que es solamente en una parte de la cara y de la cabeza. ¿A qué se debe esa situación de que no sea en toda la cara y la cabeza, sino que solamente es en una mitad? Mire, cuando hablamos de esta cualidad del dolor, es por la activación fisiopatológica que hay en el dolor. Se advierte que este tipo de condiciones tiene una fisiopatología descrita, donde hay una activación a nivel trigémino endotelial. Es un nervio que sale del cráneo hacia ambos lados de la cabeza, pero tiene predilección siempre uno que otro. Es extraño cuando se activan de ambos lados. Por eso el dolor se activa y se irradia hacia un lado de la cara, que es por donde sale una de las ramas del nervio, y no se activa bilateral. Ya, después de que regresemos de la pausa, porque en este segmento, el tiempo se nos terminó. Usted ha explicado de una manera sumamente clara, en palabras de Acentebo, que todos podamos entender. Vamos entonces a venir con la siguiente pregunta para que ustedes estén preparados. Es la siguiente: ¿existen diferentes tipos de migraña y cómo estas migrañas después se relacionan con la segunda parte del programa, que son con los llamados accidentes cerebrovascular o los famosos ACV? A ustedes le pedimos por favor que no se vaya, porque estamos conversando con la doctora Infrania Espaillat, la cual hoy nos está hablando sobre la migraña y cómo estas pueden devenir en algo tan grave como un ACV. Regresamos después de la pausa. Buenas tardes, soy la doctora Manuela Jerez, internista neuróloga. Para mí es un placer compartir esta cápsula con ustedes.
La migraña es ese dolor de cabeza incapacitante que es de un solo lado de la cara o de la cabeza. Se puede acompañar o no de malestar en la luz, en los ruidos, de náuseas, y que si es muy intenso se presenta 2 a 3 veces por semana, entonces necesitas una evaluación por neurología. Después de esta capsulita que es tan apropiada al tema que estamos tratando, que en su momento ahondaremos un poquito más, regresamos con la doctora Espaillat. Doctora Espaillat, dejamos sobre el tapete la pregunta de cuántos tipos de migraña existen, porque según la sintomatología que usted nos dio, se ve que tiene que haber una bastante complicación en lo que son esas diferenciaciones. Así es. Existen 2 grandes subgrupos de migraña, que es migraña con aura y migraña sin aura. Pero si me preguntan qué es el aura, tenemos que saber qué es un aura para poder clasificarnos o que tu médico te clasifique como un paciente con migraña con aura y sin aura. Una aura puede ser, es algo sensitivo. Puede ser sensitivo, puede ser motor o puede ser olfativo. Es decir, tú puedes tener avisos que te van a indicar que el dolor se aproxima, para que nos vayamos entendiendo. Las auras, tipos visuales, son aquellas donde el paciente sin dolor, luego viene el dolor, aparecen la llamada mimitas, ven estrellitas de un ojo o comienzan a ver destellos de luces de colores. Por eso la gente dice, no, yo es que me siento como si viera mimitas. Exactamente, que son los escotomas visuales. Ajá. Esto aparece previo al dolor. Las auras tienen una característica muy apropiada y es que aparecen de 5 a 10 minutos antes de que el dolor aparezca, porque es una activación cerebral que manda señales a nivel cortical, son caminos que tiene el cerebro y activa lo que es la parte externa de donde el dolor se está generando y van avisando que el dolor viene. Esto es con las visuales, que también el paciente refiere, doctora, antes del dolor, aparte de que veo minitas o que veo luces de colores, también veo las cosas borrosas. Ahí tienen una pérdida de la agudeza, o sea, de la nitidez con que la persona ve. Segundo, el segundo tipo de aura es una aura motora. El paciente puede sentir que su brazo o que su pierna o que su cara de la mitad de un cuerpo se acalambra. Tiene parestesias. La parestesias es el nombre médico que se le da a todo cambio de sensación. Ya el paciente porque siente hormigueo, porque tiene una sensación de pesadez, porque siente que se le acalambra ese brazo o esa pierna o esa mitad de la cara. Pero esto, al cabo de 5 minutos o 10, desaparece y se avecina un dolor de cabeza tipo migrañoso como el que les expliqué. Un dolor muy fuerte, muy severo, de la mitad de la cabeza, que puede acompañarse también de náuseas, de vómitos en ese momento, incomodidad o disconfort con la luz, y que es un dolor que ya tú reconoces que es tipo migrañoso. Ya el otro tipo de aura es una aura olfativa. El paciente puede referir, oler olores distorsionados que no están en el ambiente, y posterior a esto entonces aparece el dolor de cabeza. Algo muy importante en este punto, doctora, que les quiero hacer la salvedad. Estas sensaciones aparecen siempre antes de un dolor de cabeza. Antes del dolor de cabeza. O sea que ya esa es la voz de alarma para usted buscar asistencia médica. Exactamente, ese es el momento cumbre para una persona con migraña con aura medicarse, porque es el momento ideal en el que el analgésico va a hacer su efecto. Entonces, el otro subgrupo, como su nombre lo dice, sin aura, es un dolor que va a llegar solo, sin ningún aviso, nada le va a notificar a la persona que el dolor viene,
sino que el dolor llega de repente y se instaura. ¿Cuál es el pronóstico de cada una de ellas, de la que es con aura y sin aura? ¿Cuál de las dos tiene un peor pronóstico y un desenlace más preocupante? La migraña con aura, porque esta migraña es la más refractaria, es decir, la que es más difícil de controlar con medicamentos por todas las estructuras cerebrales que involucra al momento de provocar la migraña. También es el tipo de migraña, la migraña con aura, que tiene una relación indirecta con los accidentes cerebrovasculares o ACV. Algo importante antes de pasar a la siguiente pregunta, doctora, que no quiero que se nos pase, y es decirle a los televidentes que esta aura va a aparecer antes del dolor. Al llegar el dolor de cabeza, esa aura, ya sea lo que estabas viendo o lo que estabas sintiendo en algún miembro de tu cuerpo, brazo, pierna o cara, o el olor que estabas sintiendo, va a desaparecer inmediatamente. Por eso es importante que sepan que si aparece un acalambramiento, un hormigueo o una debilidad de un brazo, de una pierna o un entumecimiento, adormecimiento de la mitad de la cara, viene un dolor de cabeza que sale de lo típico de cómo te duele la cabeza y esa debilidad no desaparece, sino que puede aumentar, es momento de que acudan por emergencia. O sea, lo importante de esto, usted tenía razón, es que tenemos que hacer énfasis que ese momento en que aparentemente desaparece es el momento y la oportunidad que posiblemente pueda hacer la diferencia entre que si usted va y busca ayuda a tiempo, pueda evitar un accidente cerebrovascular o algo más grave, o si usted se ha tomado un té o se ha tomado un remedio casero, que yo no estoy en contra para nada de eso, y se le quita, no piense, fue que ya se me quitó porque el té sí funcionó. Mire, comadre, muchas gracias. No, tómese su té, no hay ningún problema, pero aproveche ese intervalo de tiempo y busque ayuda profesional de inmediato. Llame a la doctora, que nosotros durante todo el programa hemos estado poniendo y seguiremos poniendo el teléfono de la doctora Espaillat, donde ustedes podrán acceder a sus servicios. En este segmento el tiempo se nos terminó. Aquí tenemos a Jeffy haciéndonos más, a Helfi haciéndonos más señas que un catcher, así que vamos a ir a la próxima pausa y ya en la próxima pausa sí vamos a regresar, doctora, con la que tiene que ver en todo esto de la migraña y los ACV o accidentes cerebrovasculares, porque realmente hay mucho de qué hablar. No se vayan, regresamos con la doctora Espaillat después de la pausa. En el arte de curar ponemos gran empeño en cuidar el planeta, ya que como cuidemos el planeta, así mismo vamos a tener calidad de vida. Para el arte de curar, cuidar la tierra es compromiso y deber. No te pierdas el arte de curar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública, el arte de curar en nuestra televisión nacional. Después de esta invitación a toda nuestra gran familia del arte de curar, les queremos reiterar que ustedes son lo más importante y saber su opinión para nosotros es cuestión de prevención, es cuestión prioritaria. Pueden mandarnos sus opiniones
decirnos qué temas quieren que tratemos, a qué profesionales de cualquier área de la salud ustedes quieren que invitemos o cualquier pregunta que ustedes tengan, que el doctor Héctor Balcácer Esteves, mi hijo, y yo nos comprometemos a responderles. Así que en YouTube, El Arte de Curar, en Facebook, El Arte de Curar, y en Instagram, El Arte de Curar RD, a su servicio. Aquí estamos de regreso con la doctora Espailla, hablando sobre el asunto de la migraña y la relación que tienen con los accidentes cerebrovasculares, llamado de manera común y corriente los ACV. Pero antes de entrar a eso, tenemos una última pregunta, antes de ya entrar totalmente en el tema, y es, ¿cuáles son los grupos y las condiciones de riesgos que existen para que una persona pueda desencadenar dentro de su organismo de una migraña con aura o sin aura a un ACV? Bueno, gracias por la pregunta, doctora. Básicamente, como habíamos conversado, el grupo del tipo de migraña que se relaciona con los accidentes cerebrovasculares o llamados ACV es el grupo de migraña con aura. Existe un sexo predominante en el cual vemos más casos de migraña con aura en una relación 3:1, y es en mujeres que predominan este grupo en comparación con el hombre, que solo representa 1 de cada 3 mujeres afectadas con la condición. ¡Wow! ¿Qué pasa con el tema de la migraña y la mujer? Todo el componente hormonal. La migraña es una condición susceptible a cambios hormonales y por eso la mujer tiene un riesgo más elevado de padecer migraña con aura que el hombre. Segundo, ya sabiendo el sexo que es más frecuente afectado por esta condición y el subtipo también, es bueno saber que si a este riesgo, que es aproximadamente del 2% de toda la población mundial que padece de una migraña con aura, tiene un riesgo agregado para desarrollar un ictus isquémico o ACV o accidente cerebrovascular. En esta línea, si esta persona, aparte de los riesgos que ella tiene porque es una migrañosa con aura y porque es mujer, se le agrega el uso de tabaco, se le agrega que la paciente padece de hipertensión o de diabetes o que está en uso de anticonceptivos orales, el riesgo se duplica para esta persona. Ya no sería un riesgo aproximado de un 2%, sino de un 4%. ¿Y el asunto de la mujer y el embarazo tiene alguna incidencia y el componente genético? Así es. En el estado de embarazo, la mujer tiende a estar en una estación de su vida con mayor riesgo trombótico, porque es un estado protrombótico y es un estado también hormonalmente mucho más activo. Tenía una profesora que decía, una inmunóloga, que el estado humano fisiológico más parecido a un trasplante es el embarazo. Wow. Porque hay una serie de descargas de hormonas, de sustancias, de transmisores durante el embarazo que van a condicionar más a esta mujer que ya es migrañosa con aura a estados que favorecen formación de trombos y desencadenantemente estos trombos pueden migrar y afectar una arteria cerebral. Doctora, ya entramos de lleno en el tema de la migraña y los accidentes cerebrovasculares o ACV. ¿Cómo se diferencia o se infiere un ataque migrañoso de un ACV? Mire, es importante una cosa, el migrañoso siempre sabe las características de su dolor, cómo típicamente le duele la cabeza. Hay que saber que existen 2 tipos de ACV, uno que es por taponamiento de una arteria, que es el isquémico, y el segundo que es por una rotura de una arteria, que es el hemorrágico. Entonces, hablando del hemorrágico, que aunque es menos el porcentaje de incidencia, solo un 35% a nivel mundial,
un dato clave es dolor de cabeza. Entonces, si aparece un dolor de cabeza en esta persona migrañosa con aura, que no se acompañó de aura, que apareció de forma insidiosa y llegó a su máximo dolor en cuestión de segundos o minutos, y se aleja mucho de las características de tu dolor de cabeza habitual, y que puedes llamarle el peor dolor de cabeza de tu vida, de toda tu vida, es momento de ir a emergencia, porque del grupo de ACV hemorrágico, su principal síntoma es un dolor de cabeza abrupto, sumamente fuerte y declarado como el peor dolor de cabeza de tu vida. Segundo, los isquémicos, que es aquel grupo donde hay un taponamiento de la arteria por un trombo. Ya yo les comenté todos los estados que llevan a formar trombos en una mujer migrañosa. Si tu aura es motora, por ejemplo, porque se te acalambra la mano o el pie, pero ese acalambramiento a los 5 minutos no se siguió de un dolor de cabeza, sino que ese acalambramiento, ese hormigueo pasó a una pesadez del brazo y de la pierna, y que esa pesadez fue aumentando y no ha aparecido dolor, es momento de que vayas a emergencia, porque como les recuerdo haberles dicho, siempre esa sensación de pesadez y hormigueo en algunas personas que tienen ese tipo de aura, antes de un dolor, a los 5 minutos aparecerá el dolor. Si esto no pasa, tienen que ir de inmediato por emergencias. Doctora, antes de ir a la pausa, quiero hacerle esta pregunta porque no quiero que se nos olvide, porque muchas personas me hicieron la pregunta, y que por favor se la preguntara a usted, y es: ¿cuál es el pronóstico de un ACV consecuencia de un ataque migrañoso? En este momento, la pregunta es muy buena, doctora. Antes de que nos vayamos, la consecuencia de este dolor es que con esta migraña tenemos un porcentaje más alto de que este ACV aparezca. Y lamentablemente esas personas tienen que estar vigiladas más de cerca que otras personas que no son migrañosas. Por eso es importante que ustedes, quienes son migrañosos de toda la vida o que nunca han tenido un chequeo rutinario neurológico, deben ir a un chequeo preventivo neurológico para el especialista poder ver cómo está su salud cerebral y de inmediato colocar tratamiento para la migraña, porque la migraña tiene tratamiento para mejorar tanto su frecuencia como su intensidad. Aunque no tengamos cura, tenemos control de la condición. En este segmento el tiempo se nos terminó, pero cuando regresemos en el último segmento queremos seguir hablando sobre este tema, porque todavía hay algunos temas bastante interesantes. No se vayan, el arte de curar regresa después de la pausa con la doctora Espaillat. Vuelta en el arte de curar con la doctora Espaillat, hablando sobre la relación entre migraña y un accidente cerebrovascular o ACV. Doctora, tenemos ya que hacer de manera rapidito unas cuantas preguntitas que todavía nos quedan, y una es: ¿cuáles son las posibles consecuencias más comunes que queda luego de un ACV que tenga como génesis una migraña? Bueno, el ACV en su naturaleza, cuando suele ocurrir, si no es tratado a tiempo y rescatado esa arteria cerebral que se tapó o que se rompió, el paciente puede quedar con una discapacidad de moderada a severa, teniendo limitación para movimientos de la mitad de un cuerpo, si así fue la clínica o el síntoma que tuvo. Algunos nos llegan con trastorno del lenguaje, es decir, o que no hablan nada o que hablan de una forma disártrica. En buen dominicano, una habla estropajosa. Si ese paciente no llega a tiempo y no se trata para el ACV, puede quedar como consecuencia una discapacidad de un habla
que al entonar sea algo estropajoso o que quede con una afasia, que es un trastorno del lenguaje donde la persona no puede hablar. ¿Es más severo esas consecuencias en las mujeres que en los hombres? ¿O no diferencia el sexo como en la incidencia? No se diferencia lo que es la complicación o la secuela, pero sí la mujer hasta su edad menopáusica tiene un riesgo por encima del hombre para eventos cerebrovasculares. Exactamente, por el asunto de la menopausia y lo que usted hablaba de la relación con los estrógenos y las hormonas y eso. Una situación, doctora, cuando yo estaba investigando para el programa, especialista de la conducta, que uno no se puede olvidar de eso, vi que uno de los posibles desencadenantes que pueden llevar una migraña a un ACV es la depresión. Ese estudio se hizo en el 2017 y a mí me llamó muchísimo la atención, se lo comenté a usted porque realmente me extrañó. Sí, así es. Lo que pasa con la depresión es una enfermedad química cerebral donde hay alteración de neurotransmisores y tiene ubicaciones específicas a nivel del cerebro, donde también se activan aquellos sensores para provocar la migraña. Por eso hablamos de que la migraña es una enfermedad que depende, aparte de sensaciones y de estresores externos, también depende de estados emocionales. Por eso la persona que es depresiva, ansiosa, que sufre o padece de crisis de pánico, esas personas tienen un alto valor dentro de aquel grupo de personas con migraña, porque casi siempre la enfermedad de por sí, la condición química, depresiva, ansiosa y demás, trae consigo entonces dentro de todo su arsenal de síntomas, dolor de cabeza secundario. Doctora, en su consulta, las personas migrañosas son más o menos ¿qué por ciento de todas las personas que usted trata? Bueno, de los pacientes que nos llegan a la consulta, supongamos 10 pacientes diarios, al menos 4 van con cuadros de migraña. Wow. Es una condición altamente incidente, es una condición muy, muy frecuente a nivel de nuestro país y del mundo. Se clasifica dentro de las principales 20 causas a nivel mundial de discapacidad. Esa es una situación, un número muy alto. Muy, muy, muy alto. En esta situación, a mí se me ocurre la siguiente pregunta. Supóngase que en una familia está el componente genético de que hay personas que tienen ya familiares con migraña, que algunos quizás han tenido un ACV. ¿A qué edad, aunque usted no tenga síntomas, se supone que usted debe de ir a un neurólogo que tenga una especialidad cerebrovascular para hacerse un reconocimiento y precaver para no tener que lamentar? Así es. Tanto la entidad migrañosa como el accidente cerebrovascular son condiciones que tienen una relación genética hereditaria. Entonces, si en tu familia ya tú padeces o un familiar de primera línea o segunda línea tiene migraña o eventos cerebrovasculares en su historia, es importante que a partir de los 30 años comiences con una vigilancia preventiva de tu salud cerebral. Pero si antes de esta edad tú tienes síntomas como los que les he comentado, que simulan una migraña, desde el momento de padecer estos debes visitar a un neurólogo, al de tu preferencia, porque son condiciones que se cronifican con el tiempo y empeoran y que tienen tratamiento. Aunque no exista la cura, existe tratamiento para mejorar tu condición, darte calidad de vida y hacer una buena prevención cerebral. Doctora, en los 2 minutos que nos quedan, nos gustaría que usted nos diera sus recomendaciones sobre este tema para tratar de reducir los riesgos de las migrañas y que éstas puedan ser un desencadenante de un accidente cerebrovascular, por favor. Y que
incluya, si es menester, los que sean específicos para hombres y para mujeres y los comunes para los dos riesgos. Así es. Como recomendación general, siempre recomiendo a mis pacientes, primero, mantener un estado de hidratación correcta. El paciente migrañoso debe estar hidratado, o sea que tiene que siempre andar con su envase de agua donde quiera que esté. Debe dormir mínimo entre 7 a 9 horas. Debe evitar dentro de su alimentación quesos curados, comidas procesadas, comidas enlatadas, comidas altas en condimentos y en picante, porque estos son desencadenantes de migraña. Debemos evitar también una dieta donde se propicie un ayuno prolongado, porque los estados de ayuno desencadenan migraña. Debemos tener también un manejo correcto del estrés y de la ansiedad, porque como bien hemos comentado, condiciones emocionales como estrés y ansiedad son desencadenantes del dolor. También siempre les recomiendo que si se van a exponer al sol porque están en la playa o porque donde parquean su vehículo para ir al trabajo tienen que caminar ciertas distancias, usar lentes de sol, pero lentes apropiados con protección UV, porque los rayos de sol al entrar por el ojo pueden activar entonces la migraña. Así también evitar ciertos olores de perfumes y fragancias muy fuertes, porque estas sensaciones olfativas también pueden activar el dolor de cabeza. Es necesario un descanso correcto, no solo dormir 7 horas como le decía, sino un sueño de calidad, reparador, aquel sueño donde tú puedas llegar a una profundidad y tu cerebro reparar y descansar. Y específicamente, doctora, cuando la mujer está entrando en la menopausia, ¿cuáles son esas recomendaciones especiales, por favor? Siempre es bueno un apoyo con su ginecólogo para una terapia de reemplazo hormonal, aunque hemos visto que a la llegada de la menopausia y estar la paciente desprovista de estrógeno, los cuadros de cefalea o de migraña disminuyen, porque el impacto hormonal en la edad fértil de una mujer son los que más llevan a que ésta sea propensa a tener dolor de cabeza. Wilfrani, la verdad que estamos muy agradecidas por tu participación, excelente. Esperamos tenerte de vuelta por aquí como hablamos después de la pausa. Y a ustedes, a la gran familia del Arte de Curar, queremos, pues por favor, que vean durante este programa, si no lo han visto desde el principio, pueden ir a YouTube, a El Arte de Curar, porque dentro de unos días se sube a las redes y ahí ustedes van a encontrar dónde pueden comunicarse con la doctora Wilfrani Espaillat, la cual es neuróloga, especialista en neurología vascular. Gracias, muchísimas gracias por habernos dedicado lo más valioso que tenemos los seres humanos, su tiempo. Neri Esteves, aquí en El Arte de Curar, a su servicio. Hasta la próxima.